Quiero invitarle a buscar en la Biblia Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 3, el versículo 17 y 18. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Si usted lo tiene, se pone de pie para que juntos lo leamos. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Padre, quiero darte gracias por esta noche, quiero darte gracias por esta iglesia, quiero darte gracias por tu palabra y pedirte que en esta noche tú hables a nuestros corazones, tu presencia esté aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Ayer hablamos acerca de conocer a Cristo es la esencia del discipulado. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y estar con Él les iba a permitir a ellos conocerle. Y nosotros debemos conocer a Jesús como el hacedor de discípulos, pero también como el discípulo perfecto y como el Hijo de Dios, como el Dios Hijo, como el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Señor, el eterno yo soy, que afirmó en su divinidad en cada una de esas expresiones cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Y hoy quiero hablarles acerca de la transformación en Cristo es la meta del discipulado. La transformación en Cristo es la meta del discipulado. El discipulado es un proceso de transformación y es un proceso de transformación gloriosa. Si usted ha leído allí este texto de la Biblia de 2 de Corintios 3:18, usted puede ver la palabra gloria. Y dice: somos transformados de gloria en gloria. Entonces el discipulado es un proceso de transformación gloriosa. No es cualquier transformación, es una transformación gloriosa. Y precisamente una transformación que parte del hecho de conocer a Cristo. Porque dice que somos transformados cuando nosotros contemplamos o vemos la gloria de Cristo. Es un proceso de transformación gloriosa porque es ser transformados en su misma imagen. Ahí dice que somos transformados en su misma imagen. ¿Y a cuál imagen se refiere? Se refiere a la imagen de Cristo.
Por eso Pablo en Romanos capítulo 8 dice que fuimos apartados, escogidos, llamados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la transformación que se produce en nuestra vida es una transformación gloriosa porque es en la misma imagen del Señor. No es cualquier cambio en la vida, es una transformación de la naturaleza. Porque la Biblia dice, y el apóstol Pedro nos dice, que fuimos hechos partícipe de su naturaleza divina. Es una transformación espiritual. Es una transformación que Él hace porque Él nos crea de nuevo. La Biblia dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos creados de nuevo en Cristo Jesús. Y hay textos bíblicos que nosotros conocemos, como 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ha sido creado de nuevo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos creados de nuevo, nacimos de nuevo. Entonces esa transformación no es solamente un cambio de conducta, es una transformación de nuestra naturaleza. El Señor, como lo relata el Ezequiel capítulo 36, el Señor nos dio un nuevo corazón, nos dio un espíritu nuevo, puso un espíritu nuevo en nosotros, puso en nosotros su espíritu. Entonces esa es la transformación que el Señor hace en nuestra vida. Ser como Cristo. Bueno, esa es la meta del discipulado, ser transformados en Cristo. Un día, hace 36 años aproximadamente, yo era misionero de la iglesia, de una iglesia, de la primera iglesia bautista de Venezuela. Y el pastor tenía en la iglesia había una misionera, pero el pastor la desahució. El pastor ya no hallaba qué hacer con ella. Entonces el pastor dijo, ya esta mujer no tiene remedio, ya no puedo hacer más nada con ella. Entonces, como uno dice, me la lanzó a mí, me dijo, Eleazar, ve a ver qué hacer con esta mujer. Ve a ver si tú puedes ayudar a esta mujer. Era una mujer que servía al Señor, pero tenía muchos problemas con sus hijos. Sus hijos y su familia estaban en crisis. Y entonces, cuando ella me contó su situación, yo le dije, su caso no tiene remedio. Lo único que yo veo es que usted tiene que morirse. Esa es la única salida que yo encuentro, es que usted tiene que morirse. Y entonces la mujer arrancó, se desparramó a llorar y decir, ¿y quién va a cuidar a mis hijos? ¿Y cómo voy a dejar yo la familia? Yo le dije que usted tiene que morirse, no hay otra salida. Si usted se muere, sus hijos van a ser felices. Entonces yo la tuve hace un ratico hasta que le dije, usted tiene que morirse para que Cristo nazca en usted. Entonces ahí ella respiró. Ella sintió alivio. Le dije, usted tiene que morirse para que Cristo nazca en usted. Porque es que cuando usted llega a su casa, entonces sus hijos ven su rostro. Entonces ven amargura. Y usted le echa 4 gritos a sus hijos. Y ellos ven una mujer triste, amargada, que no tiene la paz de Dios en su vida. Usted los maltrata,
entonces ellos no ven a Cristo en usted. Pero usted tiene que morirse para que Cristo nazca en su vida. Entonces, cuando Cristo nazca en su vida, ellos van a ver en usted el amor de Dios. Ellos van a ver en usted la paz del Señor. Bueno, voy a decirlo así como lo dice la Biblia. Van a ver el amor que excede a todo conocimiento. Van a ver el gozo inefable y glorioso. Y van a ver la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando ellos vean eso, ellos van a decir, ese no es mi mamá. Porque mi mamá hoy no nos gritó. Hoy sí queremos estar en la casa. Entonces, esa es la transformación que el Señor hace en nuestra vida. Es una transformación de nuestra vida, de nuestro ser, y en la misma imagen de Cristo. Cuando nosotros contemplamos la gloria de Cristo, entonces el Señor va a transformar nuestra vida para que nuestro carácter y nuestra conducta sea como Cristo. Ustedes ven que los discípulos tuvieron 3 años con Jesús. Le conocieron y sus vidas fueron transformadas. Al 3er año, cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó, ya Pedro se parecía al Señor. Al principio no. Pero ya Juan se parecía al Señor. Y después, en toda su vida, por ejemplo, Pedro era un hombre muy orgulloso. Y Pedro, si ustedes recuerdan, cuando Jesús le dijo a él, mire, yo voy a padecer, voy a Jerusalén y voy a ser crucificado y me van a apresar y me van a matar, pero al 3er día resucitaré. Pedro le dijo, Señor, lo llamó aparte y le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. Eso no te va a suceder. Nosotros estamos aquí, le dijo. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Después que el Señor le dijo, me negarás 3 veces. Pero, ¿por qué Pedro negó al Señor? Pedro era tan orgulloso que Pedro no se iba a identificar nunca con un perdedor. Pedro vio a Jesús como un ganador mientras él no fue apresado. Pero cuando el Señor fue apresado, cuando él vio al Señor débil, él no se iba a identificar con un débil, con un derrotado. Pero después, entonces, el Señor lo buscó y el Señor lo transformó. Y ese Pedro, que era bien orgulloso, pudo decir así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El Señor exalta a los humildes y resiste a los soberbios. Y él fue transformado, su corazón fue transformado. Entonces, nosotros, el discipulado es un proceso de transformación y somos transformados en su misma imagen. El Señor transforma porque el Señor nos da una nueva naturaleza. El Señor nos da una nueva vida. No es como el Señor, no es así como el Señor lo dijo: no se pone remiendo de trapo nuevo a trapo viejo. El Señor nos dio una vida nueva. El Señor nos hizo de nuevo. El Señor nos creó de nuevo. Esa transformación es una transformación gloriosa porque no la puede hacer ningún hombre. Es una transformación gloriosa porque solo puede hacerla el Espíritu del Señor.
Si usted ve lo que dice ahí, dice, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor que nos transforma. Cuando nosotros damos testimonio de la obra de Dios, yo iba a un lugar donde reuníamos un grupo de niños y yo dejaba a unas mujeres de la iglesia, a unas misioneras de la iglesia para hacer la reunión con los niños. Y yo me iba porque estábamos plantando una iglesia, pero en ocasiones yo me encontraba al esposo de la mujer y yo comenzaba a compartir el testimonio. Pero el testimonio que a mí me gusta compartir no es el testimonio de que esta persona estaba enferma y Dios la sanó. No es el testimonio de que esta persona estaba en pobreza y Dios la enriqueció. El testimonio es precisamente de esa transformación gloriosa que Dios hace en la vida de las personas. Y yo siempre compartía con el hermano, con el Señor, no era creyente. Y yo le decía, mira, en la iglesia hay un hombre que se llama tal, tal. Y ese hombre era así asado, tornado y cocido. Y entonces Dios lo transformó. Y después le decía, mira, en la iglesia había una mujer así y Dios la transformó. Porque un día los discípulos, la gente le preguntó a Jesús y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, danos una señal. Y la señal que Jesús daba era, él le dijo, por ejemplo, a los que le preguntaron en el templo, él le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sabe cuál era esa señal? La señal de la resurrección. Y ellos destruyeron el templo, pero al 3er día Él lo levantó. Y otra vez la gente le dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, danos una señal. Le dijo, esta generación perversa demanda señal, y no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Que así como el profeta Jonás estuvo en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará. Jonás estuvo en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra, pero al 3er día será levantado. ¿Cuál era esa señal? De la resurrección. Y esa es la señal de los hijos de Dios. Y es la resurrección espiritual. Es esa resurrección de la nueva vida que Dios da. Entonces yo siempre daba el testimonio de lo que Dios había hecho en una persona. Y un día el hombre me dijo, pastor, cuando usted me cuenta esos testimonios, yo siento algo muy especial. A mí me gustaría que Dios hiciera eso en mi vida. Pero honestamente, para serle franco, yo no siento nada. Cuando usted me habla aquí y yo me siento bien, pero cuando llega el fin de semana y mis amigos me invitan a beber y a hacer las cosas del mundo, yo me voy rapidito, yo no aguanto mucho y me voy a hacer lo malo con ellos. Y me dijo, yo quisiera sentir eso, tener eso de los evangélicos, dijo él, que los invitan a hacer las cosas malas y ellos dicen que no. Entonces yo compartí el testimonio con él. Pero saben, un día ese hombre llegó a la iglesia y Dios le dio una nueva vida. Y Dios transformó su vida. Y hoy él es un pastor. Y ahora él da el testimonio del Señor. Porque la obra de Dios es así. Porque Dios transforma la vida. Él quería sentir eso de solamente decirle no al pecado, pero ahora no solamente le dice no cuando la gente le invita a hacer lo malo, sino que él y su familia tienen una nueva vida en Cristo y han sido transformados
y siguen siendo transformados en el Señor. Entonces, el discipulado es un proceso de transformación gloriosa que comienza con la nueva vida, con la nueva naturaleza, con la nueva creación que Dios hace de cada uno de nosotros para que nosotros crezcamos, como la Biblia dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero esa transformación es una transformación de nuestra identidad. Antes éramos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Dios nos transformó en sus hijos. Ahora somos sus hijos. Él nos engendró. Él nos dio una nueva vida. Entonces Él nos hizo sus hijos. Nosotros conocemos bien lo que dice Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted se da cuenta, cuando el diablo atacó a Jesús en la tentación, ¿qué atacó? Su identidad. Le decía, si tú eres el Hijo de Dios, pero usted y yo hemos sido transformados y Dios nos dio una nueva identidad. Y en esa transformación Él lo hace. Bueno, quizás no le cambiaron su nombre, ¿verdad? Algunos quisiéramos que hicieran como a Pedro, como a Abraham, que le cambiaron su nombre. Bueno, mejor como Jacob, que significaba su nombre suplantador, pero entonces ahora te vas a llamar Israel, que es príncipe de Dios. Entonces, quisiéramos que nos cambiaran el nombre. Bueno, yo tengo un nombre que la gente dice, usted nació en una familia cristiana, porque mi nombre es Isaac Eleazar, pero era Isaac, era el problema de la secretaria. Entonces era Isaac. Mi papá tuvo 16 hijos, 14 en su vida con mi mamá, y 2 de su primer matrimonio. De los 16, el único que lleva su nombre soy yo. Él se llamaba Isaac Rangel. Entonces a mí me puso Isaac Eleazar. Y cuando yo veo la Biblia, Isaac, el hijo de Abraham. Y Eleazar hay muchos en la Biblia. Pero uno creo que era el hijo de Aarón. Y hay muchos. Desde prominentes hasta los esclavos. Pero un día yo le pregunté a mi mamá y le dije, mamá, ¿quién me puso ese nombre? Yo quiero saber quién me puso ese nombre. Porque mi papá ponía el nombre por unos almanaques grandotes que habían de los santos. Un día nació, una de mis hermanas nació el día de San Nicolás y le puso Nicolasa. Entonces a mí no me puso por ese almanaque. Y yo le decía, yo quiero saber quién me puso ese nombre. Y ella me dijo, cuando tú naciste, tu papá dijo, voy a ponerle el nombre de los 2 más peores de la familia. Isaac era él, que era parrandero, mujeriego y jugador de gallos. Era preparador y jugador de gallos. Y Eleazar, que era un primo de él, que él ayudó a escapar de la cárcel en la dictadura ya del 58 en Venezuela de Pérez Jiménez, y lo ayudó a escaparse de la cárcel de Mérida, que estaba pagando una condena por haber matado a 2 hombres. Entonces él dijo, le puse el nombre de los 2 más peores de la familia y el hombre me resultó cura, sacerdote, porque mi papá no era cristiano. Él dice, le puse el nombre de los 2 más peores y me resultó religioso o cura. Entonces,
Pero no importa el nombre que nos haya puesto nuestra familia, ni las circunstancias que rodearon nuestro nacimiento, porque algunos tenemos una historia triste. Algunos no conocen ni sus padres terrenales. Otros fueron abandonados, rechazados. Imagínense, nosotros siempre contamos el testimonio de una niñita que cuando nació, usted sabe que en la Biblia dice que cuando Jesús nació, lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre. Bueno, la historia de esa niña fue que cuando nació, la envolvieron en pañales y la pusieron en los rieles del tren, para que a las 7 de la mañana, cuando pasara el tren, le pasara por encima, porque la familia no aceptó el embarazo de la muchacha, de la madre. Pero unos niños vieron, por la providencia de Dios, fueron corriendo a decirle a la abuela y rescataron a la niña antes que el tren pasara. Bueno, esa niña ahora es una joven de 20 años y está en el Señor y está en la iglesia. Entonces, no importa cuál sea la circunstancia en que hemos nacido, no importa cuál sea el propósito por el cual nos pusieron algún nombre, en Cristo nacimos de nuevo. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo somos hijos amados, no solo hijos, somos hijos de Dios, somos amados de Dios. Y esa es la transformación que Dios ha hecho de nuestra identidad. Ahora, a mí no me importa que me hayan puesto el nombre de qué, sino que ahora es lo que Dios ha hecho en mi vida. Esa transformación es una transformación del carácter. Yo sé que a algunos les cuesta mucho y todavía conservan su mal carácter. Pero es una transformación del carácter. Yo decía, yo tuve una de las experiencias más tristes de mi vida. Fue cuando constituimos la iglesia donde soy pastor, hace 27 años. Cuando fuimos presentados el año siguiente a la asamblea de la convención, fuimos rechazados y acusados por los mismos pastores de falsa doctrina, de perturbadores, de hermanos camuflajeados, desconocidos y de batristas, no bautistas. Y mi esposa estaba en su primer embarazo. Nuestra hija ya está cumpliendo, ya tiene 27 años, 26 años. Y fue una historia muy triste. Bueno, pero yo no la voy a hacer larga, a lo mejor la van a leer en uno de mis libros después, que ya está escrita. Pero, bueno, el Señor me permitió ser presidente de la convención que un día me rechazó, desde el año 2014 hasta el año 2019. Y todos ellos usan mis libros para discipular a sus miembros. Pero un día el pastor que habló fuerte en contra de mí, yo fui a un culto donde murió uno de los predicadores más famosos de Venezuela que se llamaba Germán Núñez, al culto post-mortem. Y cuando terminó el culto me tocó irme en el carro con ese pastor que había hablado muy mal contra nosotros. Cuando me monté en el carro, lo primero que dijo fue: nunca se me olvida esa mirada asesina que tú me hiciste el día que yo te acusé en la convención. Y yo le dije que yo tenía instinto asesino. Yo cuando recibí al Señor tenía 13 años y ya había peleado 25 veces. No maté a uno porque venía de una familia pobre, porque yo le daba golpe cerca de un tubo y el hombre decía: si me matáis me pagáis, si me matáis me pagáis.
Yo no tenía plata, tuve que soltarlo. Pero lo que yo quiero decir es que Dios transforma el carácter. Esa transformación en Cristo es transformar nuestro carácter. Dios transforma nuestro propósito. ¿Cuál era el propósito que usted tenía en su vida? Yo recuerdo un americano que era jugador de Grandes Ligas, de los Dodgers de Los Ángeles, y su propósito era hacer mucho dinero. Y él dijo, desde cuando yo estaba joven yo quise hacer mucho dinero. Y yo me esforcé para ser un gran jugador, para ganar mucho dinero, y yo gané mucho dinero. Pero un día cuando mi mamá se enfermó, yo la llevé a la mejor clínica, pagué los mejores doctores para escuchar del doctor que no podía hacer más nada por mi mamá, que lo único que podía hacer algo era Dios. Y yo le dije, pero yo tengo mucho dinero, yo puedo pagar al mejor doctor, yo puedo llevarla a la mejor clínica, pagar los medicamentos más costosos. Yo tengo cómo hacer para que mi mamá sea sanada de su enfermedad. Y el médico le dijo, no puede hacer nada. El único que puede hacer algo en estas circunstancias es Dios. Y él dijo, yo me maté toda la vida para ganar dinero. Y resulta que el día que necesito que el dinero haga algo por mí, el dinero no puede hacer nada por mí. Y ese día ese hombre rindió su vida a Dios. Y ese testimonio él lo dio en todas partes del mundo, porque él daba clínica de béisbol y él iba a muchas partes del mundo. Fue muchas veces a Venezuela y a muchas partes del mundo para entrenar a los muchachos y para compartir el mensaje de Dios. Dios cambia nuestro propósito. Esa transformación es un cambio de propósito en la vida. Y esa transformación es un cambio de nuestra vocación. Todos no somos pastores, pero tenemos dones espirituales que el Señor nos ha dado para servirle a Él. Entonces, esa transformación que Dios hace en nuestra vida es una transformación gloriosa. Yo tengo un discípulo que, por cierto, creo que es de aquí de Cúcuta, pero ellos tienen muchos años en Venezuela. Él tiene mucha familia aquí. Pero era un hombre del mundo. Era el típico mundano. El hombre que tenía a su esposa y muchas mujeres, tenía dinero y tenía muchos trabajadores bajo su cargo, y su hijo creyó en el Señor. Y cuando yo iba a visitar a su hijo, él no me dejaba hablar, él hablaba. Y él decía que él era un hombre que había vivido en el mundo y que había tenido mucha experiencia y que había aprendido mucho en el mundo. Pero ahí estaba, sin Dios, sin Cristo. Pero él se creía que él era algo en la vida, en el mundo. Y yo iba a visitarle. Pero un día su vida también fue conmovida. Y un día entró en pánico y su salud comenzó a deteriorarse. Y estaba un poco perturbado en su vida. Pero compartimos la palabra de Dios con ese hombre y Dios transformó su vida. Y un día cuando estábamos en un campamento, él dijo, pastor, yo quiero que usted me dé una oportunidad, yo quiero dar un testimonio. Cuando le di el micrófono, él delante de unas 300 personas que estábamos allí, él dijo, yo quiero invitar a mi esposa a que pase aquí.
yo le hice mucho daño a mi esposa en mi vida. Yo quiero pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos. Mire, y ese hombre, es increíble la transformación que Dios ha hecho en la vida de ese hombre. En su casa formamos lo que nosotros llamamos, lo que ustedes llaman grupo de conexión, que nosotros llamamos zonas misioneras locales. En su casa ya tenemos muchos vecinos, como 30 personas nos reunimos todos los martes allí. Y ahora él es uno de los que está enseñando la palabra de Dios. Y después el Señor le dio otro terreno por allá, en otro lugar, y ahí él está formando un nuevo grupo de personas. Porque Dios transforma la vida, porque Dios cambia, porque esa es la transformación en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios transforma por medio de su palabra. Los agentes de transformación de Dios son su palabra y su espíritu. A través de su palabra y a través de su espíritu tenemos esa transformación en Cristo Jesús. Pero esa transformación todavía no ha sido completada. Todavía no ha sido completada. Y a veces nosotros como cristianos nos conformamos. A veces pensamos, ya hemos alcanzado todo. Pero el texto que leyó el director al principio de Filipenses 3 nos hace ver que no todo hemos logrado. No lo hemos logrado todo. Todavía falta. Pero tenemos una garantía. El apóstol Pablo dijo: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si usted lee lo que el apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 5, 10, es increíble. Él dice: después, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces el Señor va a hacer su obra completa en nosotros. La transformación no ha terminado. Él nos da estabilidad, Él nos da fortaleza, Él nos da firmeza y Él perfecciona y perfeccionará su obra en nosotros. Entonces, la transformación en Cristo es la meta del discipulado. La meta del discipulado no es simplemente enseñar algunas lecciones de la Biblia. La meta del discipulado es la transformación en Cristo de la persona, que comienza con esa vida nueva que el Señor nos ha dado, hasta que nosotros crecemos, como dice la Biblia, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero necesitamos pensar en cómo está esa transformación en nuestra vida. ¿Cómo va esa transformación en su vida? Lo último que tengo es un nuevo discípulo que tiene 5 semanas de haber recibido a Jesús. Un hombre que llegó a la iglesia, un familiar lo invitó, un profesor universitario. Su esposa era una profesora. Es una historia un poco triste, porque su esposa, él y su esposa se metieron tan de lleno a ver las noticias en la televisión y a ver lo que estaba sucediendo en el país, que hubo un momento que él reaccionó y él dijo:
no puedo seguir en esto, porque yo no puedo hacer nada. Nada de lo que yo haga va a cambiar la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces yo necesito despejarme la mente, la vida y seguir hacia adelante. Y hace 4 años él cerró las redes sociales, cerró las noticias y todo, y él dijo, no, yo tengo que ver cómo sobrevivo en medio de esta situación. Pero la esposa no. La esposa se quedó metida ahí en el televisor. A veces decía, me robaron mi sueldo, me robaron mi salario, me robaron mi vida, porque todo se le devaluó, su vida, sus recursos, todo, y perdió el juicio. Perdió el juicio. Y se murió hace 2 años. Y él quedó solo, con un hijo de 15 años, reservado, en medio de tantas circunstancias difíciles que vivió. Y cuando yo fui a la casa de ese hombre, él me dijo, mire, toda mi juventud yo fui ateo. Toda mi juventud yo cuestioné todo lo que tenía que ver con lo espiritual y lo de Dios. Después que me casé, entonces me metí al catolicismo. Y soy católico, me dijo. Pero no católico nominal, sino esos que van a la iglesia y que hacen los cursos que dan los católicos, y yo soy católico. Pero yo le hablé de la vida cristiana. Le hablé de la esencia de la vida cristiana. Y le di uno de los libritos de discipulado que nosotros usamos. Y fui la siguiente semana y le compartí la lección de no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Así como si él fuera un creyente. Cuando terminé, el hombre me dice, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Me dice, ¿cuáles son los requisitos que yo necesito para recibir a Cristo en mi vida? Entonces yo le hablé y ese día terminamos de rodillas, él recibiendo a Cristo en su corazón y abriendo su corazón a Dios. Ahora estoy en la 4ª semana con él, enseñándole el discipulado. Y es increíble ver la obra de Dios que ha hecho y que está haciendo en ese hombre. La transformación en Cristo. Déjeme leerle el último mensaje que recibí de él para terminar. Mire este mensaje. Él se llama José Darío. Mire, dice, muchas gracias, Pastor Eleazar, porque usted realmente se esmera en impartir su conocimiento de la palabra de Dios en forma que se haga comprensible para el discípulo novato. Dios le bendiga y permanezca en su vocación. Espero, con la bendición de Dios, ser un discípulo obediente y siempre dispuesto a aprender. Un hombre que hace 5 semanas me dijo que era católico, pero que ahora Cristo ha transformado y está transformando su vida. Hermanos, ustedes son hijos del Señor. Ustedes han conocido al Señor. Dios ha transformado su vida porque ustedes están aquí, porque ustedes tienen una nueva vida en Cristo Jesús. Yo quiero decirles algo. No se conformen hasta donde ustedes han llegado ahora en Cristo Jesús. El Señor quiere hacer algo mucho más grande de lo que Él ha hecho hasta ahora. Y ustedes deben anhelar esa transformación
en Cristo, en su misma imagen, hasta que todos podamos disfrutar de la plenitud de Dios en nuestra vida. Dios es grande, su obra es grande, y su obra es y será grande y maravillosa en su vida. La transformación en Cristo no es un cambio superficial. La transformación en Cristo es una nueva creación. Es la nueva creación de Dios que somos cada uno de nosotros. Fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús para que nosotros seamos como Él. Él murió en la cruz por nosotros, para que nosotros vivamos para Él. Vivamos por Él, para Él y en Él. Entonces la transformación en Cristo es la meta del discipulado. Si usted es un discípulo del Señor, usted tiene que ser transformado en Cristo Jesús. Y Dios tiene que hacer esa transformación perfecta en su vida. Y si usted es un discipulador, usted tiene que entender que el discipulado la meta del discipulado es que las personas tengan esa transformación en Cristo Jesús, para que vivan como Él y para Él. Y usted sabe que esa transformación no es solamente lo presente, es una transformación de nuestro destino. Porque el versículo que leímos de Primera de Pedro dice: el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Entonces una transformación de nuestro destino, porque nosotros estaremos en la gloria eterna con Cristo, el día que tengamos que partir de ese mundo. Él compartirá su gloria con nosotros. Nosotros vamos a estar con Él porque Él cambió nuestro destino. Cambió nuestro ser, cambió nuestra identidad, cambió nuestro carácter, cambió nuestro destino. Por eso la transformación es una transformación gloriosa. Y eso tenemos que dar gracias a Dios por eso. Le invito a que se ponga de pie para que oremos al Señor. Cierre sus ojos y oremos. Gracias, Señor. Gracias por la transformación gloriosa que has hecho en nuestra vida. Estamos agradecidos por lo que tú has hecho en nosotros. Sabemos que aún no está completo, que tú perfeccionarás tu obra en nosotros. ¿Qué necesitamos, Señor, hacer para que esa transformación cada día sea mayor, para que todo esto tú lo hagas en nuestra vida? Graba tus palabras en nuestro corazón y permítenos disfrutar de esa transformación gloriosa cada día en nuestra vida, en nuestra familia y también en nuestros discípulos. Bendícenos. Bendice esta iglesia, bendice todos los hermanos que se congregan aquí, bendice todos los líderes de la iglesia, al pastor y a su familia también, y bendice tu obra y haz una gran transformación en cada persona que llega a este lugar, que pueda experimentar la transformación en Cristo Jesús. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.